Si sientes que todo te afecta, que cualquier problema te roba la paz, que vives atrapado entre la ansiedad y la frustración, aquí está la verdad. No es el mundo el que tiene que cambiar, eres tú quien debe fortalecerse. La vida nunca será fácil, pero puedes volverte imparable. Los estoicos lo sabían bien. La clave no está en controlar lo externo, sino en dominar lo interno. Y cuando aprendes esto, nada ni nadie puede sacudirte. Lo que vas a descubrir hoy no es teoría vacía ni frases motivacionales sin sentido. Son reglas prácticas, probadas por los sabios más duros de la historia. No importa si el caos te rodea, si las cosas no salen como esperabas o si los demás intentan derribarte. Con estos principios, aprenderás a blindarte mentalmente, a convertir cualquier obstáculo en una oportunidad y a recuperar el control sobre tu propia vida. Así que dime, ¿estás listo para dejar de ser víctima de las circunstancias y empezar a jugar con tus propias reglas? Porque una vez que entiendas lo que viene, nunca volverás a ver la vida de la misma manera. 1. Domina tus emociones antes de que ellas te dominen. Las emociones pueden ser como un caballo salvaje. Si no las controlas, te arrastrarán sin piedad. No es lo que te pasa, sino cómo decides reaccionar lo que define tu destino. Un insulto, una traición, una mala noticia, todo eso es un estímulo. Pero la respuesta depende solo de ti. Te enfureces y pierdes el control, o tomas un respiro y piensas con claridad. La diferencia entre alguien que se deja arrastrar por la ira y alguien que permanece en calma es la misma entre un niño caprichoso y un estratega experimentado. Imagínalo así. Estás en el tráfico, con prisa, y alguien se cruza de manera imprudente. Tu primer instinto puede ser tocar el claxon, gritar, insultar. ¿Y qué ganas con eso? Nada, absolutamente nada. En cambio, si respiras profundo y sigues tu camino, no solo evitas un mal rato, sino que entrenas tu mente para no reaccionar impulsivamente ante situaciones que no valen la pena. Aprender a observar las emociones sin dejarse arrastrar por ellas es el verdadero poder. La calma es un superpoder, y como todo superpoder, se entrena. Marco Aurelio practicaba la premeditatio malorum. Imaginaba las peores cosas que podían pasar en su día para que, cuando ocurrieran, ya estuviera mentalmente preparado. ¿Por qué no hacer lo mismo? Antes de una reunión tensa, antes de recibir una crítica, antes de una conversación difícil, visualiza el escenario y decide de antemano cómo quieres reaccionar. No se trata de reprimir lo que sientes, sino de canalizarlo con inteligencia. Piensa en los grandes líderes, en los estrategas, en los estoicos de la historia. Ninguno actuaba con base en impulsos descontrolados. Cuando Alejandro Magno se enojaba, escribía una carta y la guardaba hasta el día siguiente. Si al releerla aún la consideraba justa, la enviaba. ¿Cuántas veces podríamos evitar arrepentimientos con solo posponer una reacción? La próxima vez que sientas que una emoción te consume, haz la prueba. Pausa, respira, y pregúntate: ¿esto merece mi paz? Si la respuesta es no, entonces ya sabes qué hacer. O mejor dicho, qué no hacer. Porque muchas veces, el verdadero dominio de uno mismo no está en la acción, sino en la inacción. Alguien que controla sus emociones nunca será manipulado. La gente intentará provocarte, empujarte a reaccionar, hacerte perder el control. Pero si te entrenas en la calma, te volverás inexpugnable, inquebrantable, como un río que fluye sin que nada lo detenga. La clave está en observar la emoción, entenderla, y decidir conscientemente qué hacer con ella. Y aquí viene lo interesante. Cuando logras esto, la vida cambia. Los problemas siguen ahí, las situaciones difíciles no desaparecen, pero ya no tienen el mismo efecto sobre ti. Empiezas a notar que las personas que antes te irritaban ahora te causan indiferencia, que las palabras hirientes rebotan en tu armadura mental, que el caos a tu alrededor no tiene poder sobre tu interior. ¿Te imaginas vivir así? Porque justo ahí es donde comienza la verdadera libertad. 2. No sufras por lo que no puedes controlar. Hay una verdad dura pero liberadora. La mayoría de las cosas que te preocupan no dependen de ti. ¿El tráfico infernal? No puedes cambiarlo. ¿El clima arruinando tus planes? Tampoco. ¿La actitud de los demás? Menos aún. La ansiedad surge cuando queremos controlar lo incontrolable, cuando nos obsesionamos con lo que escapa de nuestras manos. Pero aquí está el truco. Si solo enfocas tu energía en lo que sí depende de ti, te ahorrarás un océano de sufrimiento innecesario. Piensa en un navegante. Puede que no controle la dirección del viento, pero sí puede ajustar sus velas. Si se quejara por cada tormenta, jamás llegaría a su destino. Así funciona la vida. En lugar de perder tiempo quejándote de la crisis económica, de la política,
de las decisiones ajenas, pregúntate, ¿qué puedo hacer yo con lo que tengo? Tal vez no puedas evitar que la empresa en la que trabajas haga recortes, pero si puedes mejorar tus habilidades, crear una red de contactos y estar listo para cualquier escenario. Los estoicos tenían claro este principio. Epicteto decía que hay dos categorías de cosas, las que dependen de ti y las que no. Enfocarse en las segundas es una receta para la frustración. Imagina que apuestas tu felicidad a que alguien te trate bien, a que el mercado se comporte como quieres, a que las personas actúen como esperas. Estás entregando tu paz mental a factores externos. ¿Y si, en cambio, hicieras lo contrario? ¿Y si eligieras ser feliz sin importar lo que pase afuera? Piénsalo de esta manera. Supongamos que tienes una presentación importante y, de repente, falla la conexión a Internet. ¿Vas a enojarte, gritar, culpar a la mala suerte? ¿O, por el contrario, vas a mantener la calma y buscar alternativas? Las personas que saben diferenciar lo que pueden controlar de lo que no, son las que logran superar cualquier obstáculo sin desgastarse emocionalmente. No se trata de resignación ni de pasividad, sino de estrategia. Luchar contra lo inevitable solo te roba energía. En cambio, aceptar lo que no puedes cambiar y redirigir tu enfoque a lo que sí puedes mejorar, te da ventajas sobre los demás. No puedes controlar la actitud de un jefe difícil, pero sí puedes controlar tu reacción. No puedes impedir que llueva, pero sí llevar un paraguas. No puedes evitar que la gente te critique, pero sí puedes elegir no tomártelo personal. El verdadero poder está en la indiferencia ante lo que no depende de ti. Mientras otros se alteran por cosas fuera de su control, tú permaneces firme. Mientras otros gastan su energía en quejarse, tú la usas en mejorar. Y así, poco a poco, te vuelves inquebrantable. La tranquilidad no viene de cambiar el mundo, sino de cambiar tu percepción sobre él. Y cuando te das cuenta de esto, todo empieza a cobrar sentido. Ya no sufres por la impuntualidad de alguien, por un comentario negativo, por un plan que no salió como querías. Simplemente sigues adelante, sin cargas innecesarias. Y cuando aprendes a vivir así, descubres una de las mayores libertades que existen. 3. Acepta la realidad tal como es, no como quisieras que fuera. La vida no se preocupa por lo que esperas de ella. No va a cambiar porque te parezca injusta, ni va a ajustarse a tus deseos. Las cosas son como son, no como te gustaría que fueran. Y cuanto antes lo aceptes, antes dejarás de sufrir. La frustración nace cuando te resistes a la realidad, cuando peleas contra lo inevitable. Pero dime, ¿cuándo ha ganado alguien una batalla contra lo que ya es? Piensa en alguien que pierde su trabajo y pasa meses lamentándose, diciendo que no es justo, que no debería haber pasado. Eso no le devolverá su empleo. En cambio, quien acepta lo que ha ocurrido sin perder tiempo en lamentos, puede tomar acción de inmediato, buscar otra oportunidad, aprender una nueva habilidad, reinventarse. La aceptación no es debilidad, es inteligencia. Es la diferencia entre quedar atrapado en el pasado o avanzar sin lastres. Los estoicos lo entendían bien. Epicteto decía, no desees que las cosas sucedan como quieres, sino que quieras que sucedan como suceden. No significa que debas ser pasivo, sino que debes partir de la realidad tal cual es. Aceptar no es resignarse, es tomar el control desde lo que es real, no desde una fantasía. ¿Te dejaron? Acéptalo. ¿Te rechazaron en un proyecto? Acéptalo. ¿Una enfermedad cambió tus planes? Acéptalo. Solo desde ahí puedes avanzar. ¿Y qué significa aceptar? Significa dejar de preguntar, ¿por qué me pasó esto? Y empezar a preguntar, ¿qué puedo hacer ahora con esto? Imagina que planeaste un viaje por meses. De repente, se cancela. Puedes pasar días lamentándote o puedes usar el dinero y el tiempo para otra experiencia. No es la situación la que define tu destino, es tu actitud ante ella. Mucha gente sufre no por lo que pasa, sino por lo que cree que debería haber pasado. No debería haber perdido esta oportunidad. Esto no debería ser tan difícil. Las cosas no deberían ser así. Pero la realidad no sigue nuestras reglas. La verdadera fortaleza está en aceptar lo que es y actuar desde ahí, sin perder energía en lo que debería haber sido. Aceptar la realidad es un acto de poder. Mientras otros se quedan atrapados en la negación, en el resentimiento, en la queja, tú avanzas. Mientras otros desperdician energía deseando que el mundo funcione según sus expectativas, tú te adaptas, te fortaleces y encuentras caminos donde otros solo ven muros. Y ahí es donde surge una ventaja que pocos tienen. 4. Elige el silencio en lugar de la reacción impulsiva. Cuando algo te altera, la reacción instintiva es responder de inmediato, defenderte, atacar, demostrar que tienes razón.
Pero ¿cuántas veces has dicho algo en un arranque de ira y luego te has arrepentido? Las palabras son como flechas. Una vez lanzadas, no pueden volver atrás. Y muchas veces, un instante de silencio puede evitar días, meses o incluso años de conflictos innecesarios. Los estoicos veían el silencio como un escudo contra la necedad, no porque fueran cobardes o indiferentes, sino porque entendían que no todo merece una respuesta. Imagina que alguien te insulta en la calle. ¿De qué sirve devolver el insulto? No ganas nada, solo entras en un juego donde la otra persona ya ha perdido el control. Pero si callas, si sigues tu camino con serenidad, quien queda en ridículo no eres tú, sino quien intentó provocarte. El silencio no es solo ausencia de palabras, es una declaración de dominio propio. Es la capacidad de no dejarse arrastrar por la provocación. Y esto aplica en todos los ámbitos de la vida. En una discusión de pareja, en una negociación, en una reunión de trabajo. El que habla menos y escucha más, siempre tiene la ventaja. La impulsividad es un enemigo silencioso. Te hace actuar antes de pensar, y el precio suele ser alto. Marco Aurelio tenía una regla de oro. Cuando sintiera enojo, esperaba antes de hablar. Lo mismo hacía Séneca. ¿Por qué? Porque sabían que la emoción del momento nubla el juicio. La próxima vez que sientas la necesidad de reaccionar de inmediato, prueba esto. Respira, cuenta hasta 10 y pregúntate, ¿vale la pena? 9 de cada 10 veces, la respuesta será no. Muchas batallas se ganan con la paciencia, no con la confrontación. Quien responde con calma a un ataque, desarma a su adversario. Quien no se deja llevar por la ira, mantiene el control de la situación. Hay un poder inmenso en la capacidad de no reaccionar impulsivamente. Piénsalo. Si una simple pausa de unos segundos puede evitarte un problema, ¿por qué no aplicarla siempre? El silencio inteligente no es debilidad, es estrategia. No significa que no debas defenderte cuando sea necesario, sino que debes elegir tus batallas con sabiduría. No todo merece tu energía, no todo requiere una respuesta inmediata. Y cuando dominas este arte, te das cuenta de que la verdadera fortaleza no está en lo que dices, sino en lo que decides callar. Y aquí viene lo interesante. Cuando logras esto, las personas empiezan a notarlo. Te vuelves más respetado, más confiable, más enigmático. Tu presencia gana peso, tu palabra adquiere valor. Y poco a poco, descubres que hay una fuerza inmensa en el autocontrol, una que pocos dominan. 5. Convierte cada obstáculo en una oportunidad. La mayoría de las personas ven los problemas como castigos, como señales de mala suerte, como frenos en el camino. Pero los estoicos lo veían al revés. Cada obstáculo es una invitación a crecer. Marco Aurelio lo dejó claro. Lo que se interpone en el camino, se convierte en el camino. ¿Qué significa esto? Que los problemas no están ahí para detenerte, sino para enseñarte. Si lo ves de esa manera, nunca estarás realmente en desventaja. Piensa en alguien que pierde su empleo. Puede hundirse en la desesperación o puede verlo como la oportunidad de reinventarse, de desarrollar nuevas habilidades, de empezar algo que antes no se atrevía a hacer. Todo está en la mentalidad. La misma situación puede ser el fin de todo o el inicio de algo mejor, y la diferencia está en cómo decides afrontarlo. Hay quienes ven un muro y se quedan paralizados. Otros ven el mismo muro y construyen una escalera. El problema no es el obstáculo, sino la actitud con la que lo enfrentas. Thomas Edison, después de que su laboratorio se incendiara con años de trabajo perdido, dijo: ¡qué maravilloso! Ahora podemos empezar de nuevo con más experiencia. Eso es mentalidad estoica. En lugar de lamentarte por lo que perdiste, usa ese momento para preguntarte: ¿qué puedo aprender de esto? La vida no te pone pruebas para destruirte, sino para fortalecerte. Los obstáculos revelan lo que eres capaz de soportar. Si en el primer intento ya quieres rendirte, entonces no estás listo para la grandeza. Los mejores luchadores no son los que nunca caen, sino los que se levantan cada vez con más fuerza. Imagina que un atleta se queje porque el entrenamiento es duro. ¿Cómo espera volverse más fuerte sin resistencia? La vida funciona igual. Cada dificultad es un entrenamiento para tu mente y tu carácter. Aprende a preguntarte: ¿cómo puedo usar esto a mi favor? Perdiste dinero en una mala inversión. Ganas una lección que te hará más sabio en el futuro. ¿Alguien te traicionó? Ahora sabes en quién no confiar. ¿Fallaste en algo importante? Tienes una oportunidad de mejorar y volver con más experiencia. Nada de lo que sucede es inútil si decides sacarle provecho. El éxito de muchas personas no vino de una vida sin problemas, sino de aprender a convertir cada golpe en una ventaja. Oprah Winfrey fue despedida de su primer trabajo en televisión, y eso la llevó a construir su propio imperio mediático.
Walt Disney fue rechazado varias veces antes de crear su imperio del entretenimiento. Cada obstáculo que superas te da más poder. La pregunta no es ¿por qué me pasa esto?, sino ¿cómo puedo usar esto para avanzar? Cuando logras ver cada barrera como una oportunidad, te vuelves imparable. No porque la vida se vuelva más fácil, sino porque tú te vuelves más fuerte. Y cuando dominas esta mentalidad, te das cuenta de que los obstáculos no son más que escalones hacia algo mejor. Y justo cuando crees que has llegado al límite, aparece la siguiente lección. 6. No expliques ni te justifiques. Vivimos obsesionados con la opinión de los demás. Queremos que nos entiendan, que nos aprueben, que acepten nuestras decisiones. Pero aquí está la verdad incómoda. Quienes realmente te comprenden, no necesitan explicaciones. Y quienes no quieren entenderte, jamás las aceptarán, por más que te esfuerces. Entonces, ¿para qué desgastar tu energía justificándote? Imagínate a alguien que decide cambiar de carrera, iniciar un negocio o tomar un camino diferente al que los demás esperan. De inmediato, surgen las preguntas: ¿por qué haces eso? ¿Y si fracasas? ¿No es muy arriesgado? Si intentas explicarte, si buscas que todos lo aprueben, caerás en un círculo infinito de dudas y opiniones ajenas. Pero si actúas con convicción, sin dar explicaciones innecesarias, envías un mensaje claro. Sabes lo que haces y no necesitas validación. Los estoicos entendían esto perfectamente. Séneca decía que quien busca la aprobación de los demás se convierte en su esclavo. ¿Y acaso no es cierto? Cuando justificas cada decisión, cuando tratas de complacer a todos, terminas viviendo una vida que no es tuya. En cambio, cuando te enfocas en hacer lo correcto sin esperar aplausos, experimentas una libertad que pocos conocen. No confundas esto con arrogancia. No se trata de ser cerrado o de no escuchar a nadie. Se trata de entender que tus acciones valen más que tus palabras. ¿Para qué perder tiempo explicando tus razones si puedes demostrar con hechos que tomaste la mejor decisión? Si alguien te dice que tu meta es imposible, en lugar de justificarte, trabaja en silencio y deja que tus resultados hablen por ti. Piensa en los grandes innovadores, en los líderes que cambiaron la historia. Steve Jobs no pasó su vida justificando porque hacía las cosas de manera diferente. Simplemente las hacía. Elon Musk no pide permiso para revolucionar industrias enteras. La gente primero los criticó, luego se burló y, al final, terminaron admirándolos. Así funciona el mundo. Si esperas aprobación para hacer algo grande, nunca lo harás. Lo mismo sucede en lo personal. Si decides alejarte de una relación tóxica, si pones límites, si priorizas tu paz mental, siempre habrá alguien que quiera hacerte sentir culpable. Y ahí es donde debes recordar: no necesitas justificar tu bienestar. Si algo no te hace bien, no necesitas dar explicaciones. Basta con saberlo tú. Cuando dejas de justificarte, algo cambia. La gente empieza a percibirte diferente, con más autoridad, con más seguridad. No porque seas inflexible, sino porque transmites convicción. Y poco a poco, te das cuenta de que no necesitas la validación de nadie. Que la libertad no está en explicar, sino en vivir según tus propias reglas. Y justo ahí, surge la lección más poderosa. 7. Entrena la indiferencia ante la opinión ajena. Si vives pendiente de lo que los demás piensan de ti, nunca serás libre. Pasarás tu vida moldeando tus decisiones para complacer a otros, sacrificando tu felicidad para encajar en estándares que ni siquiera son tuyos. Pero dime, ¿qué sentido tiene vivir así? Si quieres verdadera paz mental, debes aprender la lección más difícil. La opinión de los demás no tiene poder sobre ti, a menos que tú se lo des. Los estoicos lo tenían claro. Epicteto decía: si buscas aprobación, serás esclavo de quien te la da. Y es cierto. ¿Cuántas veces has dejado de hacer algo por miedo a lo que dirán? ¿Cuántas oportunidades has dejado pasar porque alguien te hizo dudar de ti mismo? Si permites que las críticas definan tus acciones, vivirás atrapado en una jaula invisible, sin atreverte a salir por miedo a los juicios ajenos. Mira a tu alrededor. Siempre habrá alguien con una opinión sobre tu vida. Eso no va a funcionar. No eres lo suficientemente bueno. ¿Por qué no sigues el camino seguro? Pero aquí está la clave. Esas opiniones dicen más de ellos que de ti. Muchas veces, las críticas vienen de personas que nunca han intentado nada fuera de lo común, de quienes proyectan sus miedos en los demás. ¿Por qué darles tanto poder sobre tu destino? Entrenar la indiferencia no significa ser insensible, sino ser selectivo con lo que te afecta. No se trata de ignorar toda opinión, sino de filtrar. Si una crítica viene de alguien que ha logrado lo que tú quieres, escúchala. Si viene de alguien que ni siquiera ha intentado lo que tú haces, descártala.
La diferencia entre los que logran algo y los que se quedan estancados es simple. Los primeros actúan a pesar del ruido externo. Un gran ejemplo de esto es J.K. Rowling. Antes de que Harry Potter se convirtiera en un fenómeno mundial, fue rechazada por múltiples editoriales. Imagina si hubiera dejado que esas opiniones definieran su destino. Lo mismo pasa con Elon Musk. Ha sido criticado y ridiculizado más veces de las que se pueden contar. Pero sigue adelante, porque entiende que las voces externas no determinan su éxito. La pregunta es, ¿qué prefieres? ¿Vivir atado a la validación ajena o seguir tu camino sin pedir permiso? Cuando decides que la opinión de los demás es irrelevante para tu felicidad, ganas algo invaluable, control sobre tu vida. Y eso te da una libertad que pocos conocen. Y aquí es donde la magia ocurre. Cuando dejas de preocuparte por lo que piensan los demás, empiezas a moverte con más confianza, a tomar riesgos, a actuar sin miedo. Y lo curioso es que, cuando ya no buscas aprobación, es cuando más respeto inspiras. Porque la verdadera autoridad no viene de la validación externa, sino de la convicción interna. Y cuando logras eso, se abre una puerta aún más poderosa. 8. Recuerda que todo es temporal. Nada dura para siempre. Ni el dolor, ni la alegría, ni los problemas que hoy te atormentan. Pero, curiosamente, olvidamos esta verdad cuando estamos atrapados en el caos. En los momentos difíciles, parece que el sufrimiento será eterno. Y cuando estamos en tiempos de bonanza, actuamos como si nunca fueran a terminar. Pero la vida es un río en constante movimiento. La única certeza es el cambio. Los estoicos usaban una frase sencilla pero poderosa. Esto también pasará. Cuando las cosas iban mal, les recordaba que el dolor tenía un final. Y cuando todo iba bien, les mantenía humildes, sin apegarse demasiado. ¿Por qué? Porque entendían que la clave de la serenidad es aceptar la naturaleza efímera de todo. Aferrarse al pasado o temer el futuro solo te roba la paz del presente. Piensa en un momento de tu vida en el que creíste que nunca saldrías de una situación difícil. Tal vez un problema económico, una pérdida, una traición. En su momento, parecía insoportable. Pero aquí estás, leyendo esto. ¿Qué significa? Que lo superaste. Que todo lo que una vez te pareció imposible de sobrellevar, con el tiempo, perdió su poder sobre ti. Esa es la prueba de que todo cambia. Pero lo mismo ocurre con los buenos momentos. No cometas el error de pensar que la estabilidad es permanente. Las relaciones, el éxito, la juventud, la salud, todo es temporal. Esto no significa vivir con miedo, sino con gratitud. Disfrutar lo que tienes ahora, sin darlo por sentado. Porque nada en esta vida es garantizado. Los emperadores romanos tenían un ritual curioso. En sus momentos de mayor gloria, cuando eran aclamados por las multitudes, un sirviente susurraba en su oído, Memento mori. Recuerda que morirás. No para deprimirlos, sino para recordarles que todo lo que sube, baja, y que lo único que realmente poseemos es el momento presente. Aprender a ver la vida con esta perspectiva te cambia por completo. Si estás sufriendo, recuerda que el dolor no es eterno. Si estás en un buen momento, vívelo intensamente, pero sin apegarte. Esta mentalidad te libera del miedo, de la ansiedad, de la frustración, porque sabes que nada es fijo, y en ese fluir constante encuentras la verdadera paz. Y cuando aceptas la impermanencia, surge algo increíble. Empiezas a valorar lo que realmente importa. Dejas de perder tiempo en preocupaciones inútiles, dejas de aferrarte a lo que ya no tiene sentido, y comienzas a vivir con más ligereza, porque entiendes que, al final, todo es parte del mismo ciclo. 9. Vive el presente, porque es lo único que existe. La mente es una máquina del tiempo defectuosa. Nos arrastra al pasado con culpas y arrepentimientos, o nos lanza al futuro con miedos e incertidumbre. Pero, ¿cuántas veces realmente estamos aquí, en este instante? La ironía es que mientras nos preocupamos por lo que fue o lo que será, la vida sigue ocurriendo frente a nosotros. Y un día, nos damos cuenta de que hemos pasado más tiempo pensando en vivir que viviendo de verdad. Los estoicos entendían que el único momento real es el presente. Séneca decía, sufrimos más en nuestra imaginación que en la realidad. Piensa en cuántas veces te has angustiado por cosas que nunca pasaron, por escenarios que solo existían en tu mente. El 90% de nuestros miedos jamás se materializan, pero nos roban el 100% de nuestra tranquilidad. Y lo peor es que la mayoría de la gente se pasa la vida en este estado, atrapada en un futuro incierto o en un pasado inalterable. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas veces has estado en una conversación sin realmente escuchar? ¿Cuántas comidas has comido sin saborear?
¿Cuántas veces has estado con alguien sin estar de verdad, porque tu mente estaba en otro lugar? No vivir el presente es desperdiciar la vida poco a poco, sin darte cuenta. Y lo peor es que la mayoría solo lo nota cuando ya es tarde. Pero aquí está el truco. Estar presente no es algo místico ni complicado. Es un entrenamiento. Empieza con lo simple. Siente el agua cuando te lavas las manos. Nota la textura de la comida. Escucha a las personas con atención real. Apaga el piloto automático. La vida no está en los recuerdos del pasado ni en las preocupaciones del futuro. Está en lo que haces ahora mismo. No significa que no debas planear el futuro o aprender del pasado, pero no puedes vivir ahí. La ansiedad viene de proyectarte demasiado en lo que aún no ha sucedido. La culpa viene de quedarte atrapado en lo que ya no puedes cambiar. La paz, en cambio, solo se encuentra aquí, en este segundo. Respira, siente, observa. Estás vivo ahora, y eso es lo único que realmente tienes. Los monjes zen dicen que la felicidad está en hacer una cosa a la vez con plena atención. Si comes, come. Si caminas, camina. Si hablas con alguien, escucha. Parece simple, pero en un mundo obsesionado con la distracción, es revolucionario. Prueba algo. En los próximos minutos, concéntrate solo en lo que estás haciendo, sin pensar en lo siguiente. Verás cómo todo cambia. Y cuando logras esto, la vida toma otra dimensión. Dejas de correr sin rumbo. Dejas de aplazar la felicidad para cuando todo esté bien. Empiezas a notar que lo que buscabas siempre estuvo aquí. Y justo cuando crees haber entendido todo, aparece la lección final. 10. Actúa con virtud, no con emoción. Las emociones son como una tormenta. Intensas, impredecibles, muchas veces, destructivas. Si dejas que ellas decidan por ti, acabarás tomando caminos de los que te arrepentirás. La ira te hará decir lo que no querías, la desesperación te hará tomar malas decisiones, la envidia te hará perder tiempo comparándote con otros. Pero cuando actúas con virtud en lugar de emoción, te conviertes en alguien firme, confiable y, sobre todo, libre. Los estoicos creían que la virtud debía ser el centro de cada decisión. ¿Qué significa esto? Que, sin importar la situación, siempre debes preguntarte, ¿qué es lo correcto? No lo que es más fácil, ni lo que se siente mejor en el momento, sino lo que realmente es correcto. Porque lo que decides hoy define el camino de tu futuro. Y si te dejas llevar por impulsos, tu destino estará en manos de lo efímero, no de lo esencial. Imagina que alguien te ofende o te traiciona. Tu reacción inmediata podría ser devolver el golpe, desquitarte, actuar con rabia. Pero si lo haces, te conviertes en esclavo de esa emoción. En cambio, si te detienes y preguntas, ¿cuál es la respuesta más virtuosa en este momento? Tu enfoque cambia. Tal vez la mejor respuesta es el silencio. Tal vez es poner límites. Tal vez es simplemente seguir adelante sin gastar energía en lo que no vale la pena. La diferencia entre alguien fuerte y alguien débil no está en lo que sienten, sino en lo que hacen con lo que sienten. Una persona común reacciona sin pensar. Un estoico siente, pero decide con sabiduría. Y aquí está lo curioso. Cuando actúas con virtud, no solo tomas mejores decisiones, sino que las emociones negativas pierden poder sobre ti. La rabia, la tristeza, la frustración, todo eso se disuelve cuando no les das el control. Pero actuar con virtud no significa ser perfecto, ni suprimir lo que sientes. Significa entrenar tu carácter para que, cuando llegue el momento de decidir, la brújula no sea tu estado de ánimo, sino tus principios. ¿Y cómo se hace esto? Practicando. Si hoy tomas una pequeña decisión basada en la virtud, mañana será más fácil. Si evitas responder con rabia una vez, la próxima vez tendrás más control. Es un músculo que se fortalece con cada elección. Mira a los grandes líderes, a las personas que han dejado huella en la historia. Ninguno de ellos actuó por impulso. Siempre tuvieron una dirección clara, basada en algo más grande que sus emociones del momento. Porque entendieron que la emoción es pasajera, pero la acción deja huella. Y cuando tú empiezas a vivir así, te conviertes en alguien que inspira, que lidera, que construye. Y aquí llegamos a la clave final. Todo lo que hemos hablado hasta ahora, controlar las emociones, no sufrir por lo que no controlas, aceptar la realidad, elegir el silencio, ver los obstáculos como oportunidades, no justificarte, ser indiferente a la opinión ajena, recordar que todo es temporal y vivir el presente, todo eso se resume en esto. Actuar con virtud, siempre. Y una vez que dominas esto, nada ni nadie puede sacarte de tu centro. Ahora que conoces estas reglas, la pregunta es, ¿qué vas a hacer con ellas?
porque entenderlas no es suficiente. Si sigues reaccionando con ira, preocupándote por lo que no puedes controlar y justificándote ante los demás, nada cambiará. Pero si empiezas a aplicarlas, aunque sea en pequeñas decisiones diarias, notarás la diferencia. Y con el tiempo, te volverás inquebrantable. Así que dime, ¿qué es lo primero que vas a cambiar hoy? ¿Vas a dejar de perder energía en lo que no depende de ti? ¿Vas a empezar a actuar con virtud en lugar de emoción? ¿O quizás vas a entrenar la indiferencia ante la opinión ajena? Es tu vida, tu mente y tu poder. No esperes más. Ponlo en práctica ahora. Si te gustó ese contenido y quieres seguir aprendiendo a fortalecer tu mentalidad, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí hablamos de estoicismo de manera clara, aplicable y sin rodeos. Porque recuerda, la clave no es que la vida sea más fácil, sino que tú seas más fuerte. Nos vemos en el próximo video.